Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías. Hoy hemos querido traer esta batería de iniciativas de preguntas e interpelaciones al consejero de Educación porque, además, coincidiendo con el final del curso escolar, comenzamos a tener la sensación, señor consejero, de que se va introduciendo lenta pero inexorablemente en esa burbuja burocrática a la que pertenecen sus compañeros de Gobierno socialista, que les dista mucho de poder ver objetivamente cuál es la realidad del mundo en el que viven, en su caso, la realidad del sistema educativo asturiano. Y digo esto y hago esta afirmación porque cuando vemos sus comparecencias aquí en la Junta General del Principado o leemos o escuchamos sus intervenciones en los medios de comunicación, observamos y observo que están muy distantes sus opiniones y sus afirmaciones de lo que realmente sucede en el sistema educativo asturiano y de lo que realmente opina la comunidad educativa asturiana. Y por ello, coincidiendo con este final de curso, de su primer curso al frente de la Consejería de Educación, nosotros sí le queremos señalar que no ha conseguido resolver ni uno solo de los problemas de los que se encontró cuando llegó al frente de la Consejería y que evidentemente le dejaron sus colegas de partido, los anteriores consejeros socialistas, que ha tenido un rosario de incumplimientos a su palabra dada a distintos sectores de la comunidad educativa y que la gestión del sistema educativo asturiano es manifiestamente mejorable. Y ahora paso a justificar el porqué de estas tres afirmaciones que le adelanto que no solo emite este portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino que encuentran buen recibimiento en diferentes sectores de la comunidad educativa, porque usted está consiguiendo algo muy difícil en la política, que es la unanimidad, pero en su caso la unanimidad en la contra. Y me explico. Si empezamos desde la primera etapa de educación infantil hasta la última etapa escolar, hasta el bachillerato, vemos que los problemas que usted heredó de sus colegas socialistas no han sido resueltos ni uno de ellos. La primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años sigue con el menor número de alumnos de España y eso sucede porque sigue siendo un atraco al bolsillo de las familias de los asturianos, porque sigue sin ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral y, sobre todo y ante todo, porque usted se niega a integrar esta etapa en la Consejería de Educación para que sea universal, pública y gratuita. Así que igual se niega a extender la red de escuelas infantiles como este grupo parlamentario le ha pedido en reiteradas ocasiones y lo volveremos a hacer en una pregunta posterior. Con lo cual, etapa de educación infantil de 0 a 3 años, primer suspenso porque no ha hecho absolutamente nada para solucionar la situación. Si pasamos a los centros escolares, a los colegios y los institutos, y nos fijamos en las infraestructuras educativas, seguimos observando que sigue habiendo más de 200 centros, colegios e institutos con graves problemas y deficiencias en sus infraestructuras. Siguen las mismas goteras, siguen las mismas humedades, siguen los mismos comedores hacinados y siguen los mismos problemas estructurales e instalaciones antiguas que provocan un elevado gasto de mantenimiento a nuestros centros escolares inasumible para ayuntamientos, en el caso de primaria, o para consejería, en el caso de secundaria. Conclusión, sigue sin hacer frente a los problemas de las infraestructuras educativas asturianas y siguen negándose a aprobar un plan de infraestructuras educativas que planifique con orden y concierto cuál ha de ser la situación de nuestros centros y la inversión en nuestros centros de aquí a los próximos años. Si quiere, podemos hablar también de la escuela rural asturiana, ese gran tesoro del que ustedes presumían, usted concretamente presumía cuando llegó al frente de la consejería, donde el maltrato que sufre la escuela rural asturiana, así como sus profesores y así como sus alumnos y sus familias, es patente y, si no, basta pasearse por cualquiera de las escuelas rurales, hablar con sus profesores, hablar con sus familias o hablar con sus alumnos. Se comprometió a que no se iba a cerrar ninguna escuela. Se ha cerrado la escuela de Mieldes. Se ha cerrado la escuela de Mieldes, esto es un hecho. Se mantienen cerradas las escuelas que necesitaban inversión y obras para que pudieran abrirse como en Cangas de Narcea o como en Ceceda. Se mantienen cerradas y siguen sin abrirse. Por lo tanto, en la escuela rural asturiana, menos presumir, menos medallas y más inversión, porque también merece un firme suspenso. Si quiere, también podemos hablar de la situación de las familias del alumnado asturiano. Las familias del alumnado asturiano han visto a lo largo de este curso en el que usted ya es consejero y empiezan a enterarse para el curso que viene del recorte que se está haciendo en las ayudas al transporte escolar.
También es manifiestamente mejorable el sistema de ayudas a la adquisición de libros de texto, porque el sistema que usted heredó sabe que no era precisamente el mejor que había en España, y el nuevo que se planifica o que ya se está aplicando en la actualidad despierta una fuerte oposición, ya no solo de las familias, sino también de los sindicatos e incluso de otros sectores implicados. Podemos hablar también de la negativa a que las familias elijan libremente el centro escolar al que quieren llevar a sus hijos. O podemos hablar, como decía anteriormente, de la más que necesaria mejora en cuanto a ayudas y becas a las familias de los alumnos del sistema educativo asturiano, bien sea en la pública o en la concertada. Pero si quiere podemos hablar del profesorado. Y el profesorado aquí sí que usted despierta la unanimidad. Y como le decía, esto es realmente difícil en política, pero despierta la unanimidad porque los profesores de la enseñanza concertada llevan esperando 112 días a que se reúna con ellos, como usted les prometió, para dar respuesta a todas las reivindicaciones históricas por el pisoteo de sus derechos que se ha hecho por parte de la Consejería de Educación socialista a lo largo de los últimos 15 años. Ya trajo una interpelación a esta Cámara, una moción subsiguiente, el debate está en la calle y usted, en una pregunta posterior, nos explicará cuál es su postura sobre la educación concertada. No sé si quiere una educación concertada como la vía o quiere una educación concertada a la valenciana. Usted lo aclarará. Si quiere podemos hablar del profesorado de religión, que también se ha traído este asunto a la Cámara, donde las pocas cosas o muchas cosas que han conseguido en cuanto a derechos laborales ha sido mediante sentencias judiciales que ustedes no han tenido más remedio que aplicar porque se niega a convocar una mesa de negociación con los mismos para solucionar los problemas. Pero, por supuesto, vamos a hablar también del profesorado de la enseñanza pública, con la tasa de interinidad más alta de España, negándose a aprobar un plan de reducción de interinidad y negándose a aplicar en el proceso de oposiciones que se va a hacer este mismo mes ni una sola de las reivindicaciones de los sindicatos y ni una sola de las propuestas que se ha aprobado en esta Cámara con el apoyo de diferentes fuerzas políticas de los más distintos espectros ideológicos. Ni una sola. Ni una sola. Por lo tanto, ese talante y esa amabilidad se va fraguando cada vez más y concretando cada vez más en ese amable incumplidor que no cumple con ni una sola de las promesas dadas a los sectores educativos y con ni una sola de las iniciativas tramitadas y aprobadas en esta Cámara y exigidas por los sindicatos. Unos opositores de un proceso de oposiciones que es un canto a la reclamación y que es manifiestamente mejorable. Si quiere hablamos de la formación profesional. Y en la formación profesional, como bien sabe, si no se lo digo yo, en Asturias baja el número de matriculados en este curso, mientras en España sube. En formación profesional dual las cosas son manifiestamente mejorables porque estamos a la cola de España, tanto en el número de alumnos matriculados como en el número de empresas colaboradoras, y siguen negándose a adecuar la oferta de formación profesional a las necesidades socioeconómicas de nuestros municipios, pasando situaciones tan surrealistas como en municipios con una demanda de empleo en un sector concreto, que no haya un curso de formación profesional específico para el mismo. También, como se puede imaginar, un rotundo suspenso. Y para acabar, la universidad. Le siguen debiendo un contrato programa a la universidad vinculada no solo a la financiación, sino a la internacionalización, a la orientación laboral de los alumnos y a la búsqueda de la excelencia. Sabe bien que lo poco o mucho que se ha conseguido en la universidad ha sido gracias a la oposición constructiva del Grupo Parlamentario Popular, que en acuerdos con el Gobierno al que ahora usted pertenece consiguió una financiación que asegura la viabilidad de la universidad, pero muy insuficiente, como estamos viendo en las últimas semanas y en los últimos meses, con la falta del cobro de las becas para los investigadores de la Universidad de Oviedo, cosa que sé y soy consciente de que a usted le avergüenza tanto como a ellos y como a este portavoz. Por todo ello, señor consejero, desde la primera etapa de educación infantil hasta la universidad, la gestión de la Consejería de Educación Socialista del Principado de Asturias que usted lidera es de un rotundo suspenso, porque no ha solucionado ni uno de los problemas que se ha encontrado y que le han dejado sus compañeros socialistas, porque no ha cumplido su palabra, por lo que usted se ha convertido en un incumplidor nato con toda la comunidad educativa y porque la gestión es manifiestamente mejorable. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Pues sí, la verdad es que la educación se mide mediante parámetros objetivos, por lo tanto, iremos desgajando cada uno de estos parámetros objetivos, como hice en mi intervención, lo que pasa que entiendo que no quería responder a ni una de las valoraciones y preguntas que le hice, pero no pasa nada, venga, vamos a seguir su patrón. Qué curioso que en este análisis objetivo del sistema educativo ya no hable de la tasa de abandono escolar temprano. Cuando mi presidenta le preguntó al señor Javier Fernández sobre la calidad del sistema educativo, el presidente Fernández decía que la tasa de abandono escolar temprano en Asturias es más baja que la media nacional y presumía incluso ese dato. Hoy no lo ha nombrado. Qué curioso. Seguramente no lo ha nombrado porque en España ha bajado del 26 en la que estaba en la época del señor Zapatero al 19 en la que estamos ahora y en Asturias ha subido del 13 al 17. Es decir, en España baja el abandono escolar temprano y en Asturias sube. Ya entiendo por qué no lo quiso nombrar. Tampoco ha nombrado el informe económico y social elaborado por la Unión Europea, en la que sitúa a Asturias en muy mal lugar en la calidad de nuestro sistema educativo en relación con otras regiones de las mismas proporciones del resto de Europa, donde nos ponía, le recuerdo, en muy mal lugar. Eso creo que también es un parámetro objetivo, el cual usted no ha querido nombrar. Hablaba usted de la reducción de las tasas de interinidad. Insisto, la tasa de interinidad más alta de España, el 27%. Y esta oposición, este proceso, no da respuesta a los números de profesores jubilados que va a haber, que se van a jubilar a lo largo de los próximos cursos. Por eso, a esta Cámara se trajo un plan de reducción de interinidad que usted no ha querido mencionar. Le hice un repaso sobre cuál es la situación de los profesores asturianos. No ha tenido bien entrar en la valoración de los mismos. Le recuerdo, recortes en las dietas de kilometraje. Una de las peores situaciones en relación con el resto del profesorado español, y si no, nos ceñimos a los datos, como por ejemplo la aplicación o la ampliación de los casos de difícil desempeño que perjudica especialmente a los profesores de la escuela rural, o que los profesores de la enseñanza pública asturiana son los que más horas pasan en el centro del resto de España, 29 horas semanales, muy por encima de la media del resto de España. No sé si esto es un parámetro objetivo, pero se lo recuerdo porque creo que lo ha olvidado. Hablaba usted y presumía, porque usted ha hecho una enumeración de todas las cosas que tiene la Consejería de Educación. Hombre, en pleno siglo XXI, en un Estado democrático, estaría bien que no tuviera ninguna de estas cosas. Poco le faltaba por presumir que tenemos colegios e institutos. Es que usted llegó a enumerar una serie de cosas que es que estaría bueno que no tuviéramos. Pero fíjese, usted enumeró el plan de evaluación docente. No le suenan los recursos presentados por los interinos a los que no quiere incorporar a dicho plan. Usted enumeró los sexenios. Podemos hablar de las sentencias perdidas en la última semana respecto a los sexenios que no cobran los profesores de religión. Usted hablaba de la educación infantil, la tasa de alumnos más baja de España, el 15%, cuando se habían puesto como objetivo el 23%, si no recuerdo mal, el 33%, allá en el año 2002. De eso no hablamos. O de la poca facilidad que da para la conciliación de la vida laboral y familiar. Dice usted que en la FP Dual están intentando hacer las cosas los peores de España, tanto en número de alumnos como en centros conveniados. Hablaba usted de reforzar la formación profesional. En España crecen alumnos, en Asturias baja en alumnos. En España se llega a 670.000 alumnos, un aumento de más de 150.000 alumnos y en Asturias, durante este curso escolar, hemos perdido más de 300 alumnos. Hablaba usted de si nos importaba a nosotros la convivencia y el acoso escolar. Fíjese si nos importa que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el primero que ha aprobado ya un proyecto no de ley para luchar contra el acoso escolar. El primero. Entonces ustedes ahora se tienen que sumar al plan que ha aprobado el Gobierno de Rajoy, aplicarlo aquí en Asturias y así ustedes serán los que demuestren si verdaderamente les interesa. Hablaba usted de las ratios, de que tenemos las mejores de España. Oiga, qué curioso, porque en la concertada tenemos las peores. En la enseñanza concertada tenemos las peores ratios de España. Luego tendrá tiempo, le insisto, a determinar qué enseñanza concertada quiere, si la que había o a la valenciana. Ya tendrá usted tiempo a aclararlo. Por lo tanto, le vuelvo a decir lo mismo y le insisto. La calidad del sistema educativo asturiano es manifiestamente mejorable. Usted no ha resuelto ni uno solo de los problemas de los que se encontró cuando llegó a la consejería, ni con los profesores, ni de la pública, ni de la concertada, ni tan siquiera de ningún otro sector. No ha resuelto ninguno de los problemas que tienen las familias asturianas porque no pueden elegir libremente al centro al que quieren llevar a sus hijos. No pueden porque usted no quiere, porque el intervencionismo le impide entender que si hubiera una libertad de elección de centro, las familias, solo las familias y no usted, porque usted lo empeora, las familias podrían mejorar el sistema educativo y que las ayudas
discurso que, por cierto, ha defendido en reiteradas ocasiones el grupo parlamentario del que yo ahora tengo el honor de ser portavoz de Educación, de la gratuidad de los libros de texto, señor presidente, con un sistema más que deficiente y de los peores de España en cuanto a ayudas a la adquisición de libros de texto, de infraestructuras educativas, de formación profesional o de una universidad donde sus investigadores, que deberían ser el motor económico y social de la región para despertar esta región del letargo económico en el que ustedes y su Gobierno la están sumiendo, no reciben ni las becas que les deben ya desde hace 2 años. Conclusión, insisto y repito, señor amable incumplidor, suspenso rotundo. Gracias.